Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Lucía. Tengo 29 años, y vivo en Barcelona con mi marido, Víctor, que tiene 57. Él es arquitecto, especializado en devolverle la vida a edificios antiguos del barrio gótico, pero nuestra relación se había convertido en uno de sus proyectos de restauración, bonito por fuera, con grietas por dentro. Nuestra intimidad era predecible como el plano del metro. Yo comenzaba a sentirme ahogada en el papel de la joven esposa de Víctor, perdiendo mi propia esencia. Todo cambió una tarde de octubre. La brisa mediterránea traía el olor a sal y el eco lejano de las gaviotas. Víctor, normalmente tan contenido, me encontró en el balcón de nuestro piso en el Eixample, contemplando las luces que se encendían en el Paseo de Gracia. Su silueta, recortada contra la puerta corredera de vidrio, parecía más alta, más decidida. Lucía, dijo su voz, grave como el sonido de una campana lejana. He estado pensando. Me giré. Llevaba un vestido ligero de lino, uno de mis favoritos, y la tela me rozaba las piernas con una familiaridad que, de repente, me pareció insufrible. Todo era tan previsible. ¿En qué?, pregunté, esperando una conversación sobre la cena o una factura pendiente. En lugar de responder, se acercó. Su mirada, usualmente ocupada en planos y estructuras, se clavó en la mía con una intensidad que no le conocía. Traía las manos en los bolsillos del pantalón de lino, pero no parecía relajado. Había una tensión eléctrica en él, como un cable a punto de chispear. Esta ciudad duerme de día y vive de noche, murmuró, acercándose más. Su aroma, a limpio y a papel antiguo, me envolvió. ¿Y nosotros? Nosotros solo dormimos. Su mano salió del bolsillo y tomó un mechón de mi cabello, jugueteando con él. El gesto era íntimo, pero nuevo. No era el cariño rutinario del desayuno. Era una exploración. ¿Y sí? Su voz era ahora un susurro que se confundía con el rumor de la ciudad. ¿Y si hoy tenemos nuestro propio paseo nocturno? Un paseo con un pequeño secreto. ¿Qué clase de secreto?, pregunté, sintiendo como un latido acelerado despertaba en mis venas. Esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. Era la sonrisa de un hombre que tenía un plan. Un paseo por el parque de la Ciudadela. Pero un paseo diferente. Un paseo en el que, bajo tu vestido, no lleves nada. Nada en absoluto. El aire pareció espesarse a mi alrededor. Un paseo por el parque sin ropa interior bajo el vestido. Las palabras resonaron en mi mente, absurdas y peligrosas. Lo miré, buscando un atisbo de broma, pero solo encontré una seriedad absoluta. Era un desafío. Una locura. Una pequeña transgresión que parecía brillar en la monotonía de nuestros días como una moneda de oro en la tierra. «Estás loco», susurré, pero mi voz carecía de convicción. Algo dentro de mí, algo adormecido desde hacía años, se estiraba y abría los ojos. Era el miedo, sí, pero también una curiosidad abrasadora. Es tarde. El parque estará casi vacío. Será nuestro secreto, insistió. Su mano bajó de mi cabello a mi nuca, acariciándola con una ternura que no correspondía a la audacia de su propuesta. Un pequeño juego. Solo nosotros lo sabremos. Miré hacia el interior de nuestro piso, ordenado y silencioso. La lámpara de diseño escandinavo, los libros perfectamente alineados, el sofá de color neutro. Todo gritaba orden y control. Y entonces miré a Víctor, a sus ojos que me ofrecían una grieta en ese orden, una posibilidad de sentir algo, lo que fuera, que no fuera esta paz aplastante. El vestido de lino, que antes me parecía una segunda piel, de repente se sintió como una delgada barrera entre la Lucía que era y la Lucía que quizás podía ser. La idea de que solo esa fina capa de tela me separaría del mundo, de la noche, de mi propio marido, era aterradora y emocionante. ¿Y si nos ven?, pregunté, y mi voz sonó ronca, extraña para mis propios oídos. Nos aseguraremos de que no, respondió él.
Su confianza era un faro en mi indecisión. Será la noche más emocionante que hayamos tenido en años. Te lo prometo. Finalmente, asentí. Un movimiento leve de mi cabeza, pero fue suficiente. Una chispa de triunfo iluminó sus ojos. Sin decir una palabra, giré y entré en el dormitorio. Delante del armario, dudé. No quería un vestido cualquiera. Elegí uno de algodón fino, largo y holgado, de color oscuro, que solía usar en casa. Me lo puse, y la sensación de la tela rozando directamente mi piel, sin la barrera del algodón o la seda de mi ropa interior, fue un shock. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Era una vulnerabilidad total. Una libertad aterradora. Me miré en el espejo. Por fuera, era la misma Lucía. Pero por dentro, una revolución acababa de comenzar. Salí de la habitación. Víctor me esperaba junto a la puerta. Me tendió la mano y, al tomarla, sentí que no era mi marido quien la sostenía, sino mi cómplice. Al salir a la calle, la brisa nocturna atravesó el fino tejido de mi vestido y tocó mi piel desnuda. Fue como si la ciudad entera me estuviera acariciando con dedos invisibles. Cada paso era una delicia y un suplicio. Cada farola era un testigo potencial. Cada sombra, un escondite. Víctor caminaba a mi lado, tranquilo, pero su mano en la mía estaba caliente y firme. Cada roce del vestido contra mi cuerpo, cada susurro de la tela, se sentía increíblemente vívido. Era una sensación peligrosa, como si estuviera desnuda ante el mundo, y sin embargo, protegida por nuestro pequeño y compartido secreto. Mi cuerpo, entumecido durante tanto tiempo, estaba ahora en alerta máxima, cada nervio despierto, cada sentido agudizado. Y en lo más profundo de mi ser, algo oscuro y deseoso, algo que yo misma no reconocía, comenzaba a despertar. El eco de nuestros pasos en el parque de la Ciudadela aún resonaba en mis huesos cuando desperté al día siguiente. La habitación estaba bañada en esa luz dorada y perezosa de las mañanas barcelonesas, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. No era solo el recuerdo de la transgresión, aquel paseo nocturno sin ropa interior bajo el vestido, sino la forma en que Víctor me miraba ahora desde su lado de la cama. No era la mirada rutinaria del esposo de 15 años, sino la de un cómplice, un explorador que había descubierto un nuevo territorio en mí y en nosotros. «Buenos días, valiente», susurró, su voz ronca por el sueño. Su mano encontró la mía bajo las sábanas de lino. No era un gesto de posesión, sino de reconocimiento. Durante el desayuno en nuestra terraza con vistas a la Sagrada Familia, el aire sabía diferente. Mientras partía un croissant, mis dedos temblaban ligeramente. Cada roce de la fina batista de mi camisón contra mi piel me recordaba la libertad clandestina de la noche anterior. Víctor, normalmente sumergido en el periódico o en su tablet, no me quitaba los ojos de encima. Anoche, dijo, dejando su taza de café sobre el mármol con un clic definitivo, no solo caminamos por el parque. Caminamos fuera de nosotros mismos. Asentí, sin confiar en mi voz. Él se levantó y se acercó a mí. Su sombra me cubrió, y por primera vez en años, no me sentí invadida, sino protegida. Sus dedos acariciaron mi nuca, un gesto que antes era habitual pero que ahora sentía cargado de una intención nueva, más profunda. Quiero más de eso, Lucía. Más de tú. Y fue entonces cuando lo sugirió. No era otro paseo, ni una cena en un restaurante de moda. Era algo que sacudió los cimientos de mi ser aún más que la propuesta del parque. Clases de flamenco, declaró, y las palabras sonaron a desafío y a salvación. Quiero aprender el lenguaje de tu cuerpo. El que asomó anoche. La idea era tan descabellada como sublime. Víctor, el arquitecto racional, el hombre que medía el mundo en planos y proporciones áureas, bailando el baile más visceral y pasional de nuestra tierra. Pero el fuego que la noche anterior había encendido en mi vientre ardía con fuerza, alimentado por una curiosidad feroz. Asentí. La primera clase, una semana después,
Fue en un estudio escondido en el gótico, con paredes de piedra desnuda y un suelo de madera gastado por generaciones de zapateados. El aire olía a polvo, sudor y esfuerzo. Yo me puse unas mallas y una camiseta, sintiéndome extrañamente expuesta. Víctor, con un pantalón de lino y una camisa abierta, parecía un pez fuera del agua, pero en sus ojos había una determinación que no le conocía. La profesora, una mujer mayor con el pelo cano recogido en un moño severo y ojos que parecían haber visto todos los secretos del mundo, se llamaba Carmen. El flamenco no se baila, nos dijo, su voz áspera como el papel de lija. Se vive. Se sufre. Se grita sin abrir la boca. Tienen que encontrar su duende. El duende no es un hada, aclaró, mirándonos fijamente. Es el demonio que llevan dentro, la verdad oscura que los hace temblar. Sus palabras me traspasaron. Esa verdad oscura. Esos deseos más oscuros que ni siquiera yo misma sospechaba. No eran deseos de otros, sino de una vida más intensa, más auténtica, donde no solo fuera la señora Rivas, sino simplemente Lucía, con toda su luz y sus sombras. Los primeros compases de la guitarra fueron como un latido ancestral. Intenté seguir los movimientos de Carmen, los braceos, las palmas, el taconeo. Pero me sentía rígida, falsa. Hasta que, en un momento, al girar, mis ojos se encontraron con los de Víctor. Él también luchaba contra su propia torpeza, pero en su mirada no había frustración, sino una admiración pura, un asombro absoluto por verme intentar ser libre. Y entonces, sucedió. Carmen gritó: «Olviden los pasos. Sientan la música en la sangre». Cerré los ojos. Dejé de pensar. Dejé de ser la esposa, la anfitriona, la mujer práctica. Dejé que la música de la guitarra, triste y poderosa, se apoderara de mí. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo, no con la gracia de una bailarina, sino con la verdad torpe de quien descubre una parte de su alma. Un quejío, un lamento gutural, salió de mis labios sin permiso. Cuando abrí los ojos, Víctor me miraba como si me viera por primera vez. No había rastro de la arquitectura serena de su rostro. Solo había asombro, y algo más. Algo que parecía un reflejo de mi propio despertar. En ese instante, en ese estudio sudoroso del gótico, sentí algo que nunca había tenido, ni siquiera con mi marido. No fue un orgasmo, fue una epifanía. Fue la sensación desgarradora de ser completamente vista y completamente comprendida en mi desnudez más profunda, que no era física, sino emocional. Era la certeza de que, detrás de la capa de rutina, aún existía una mujer apasionada, y de que el hombre con el que llevaba 15 años compartiendo mi vida estaba dispuesto a buscarla conmigo. Al salir del estudio, la noche había caído sobre Barcelona. Caminamos en silencio por las callejuelas iluminadas por faroles antiguos. La energía entre nosotros era tan espesa y cargada que casi se podía tocar. No nos tomamos de la mano, pero la distancia entre nuestros cuerpos era un puente invisible de tensión eléctrica. Al llegar a la puerta de nuestro edificio, antes de que pudiera sacar la llave, Víctor me rodeó con sus brazos por detrás. Su aliento caliente en mi nuca me erizó la piel. Esa mujer, murmuró contra mi piel, la que bailaba, quiero conocerla todos los días de mi vida. Sus palabras no eran solo un halago. Eran una promesa. Y una advertencia. Porque esa mujer que había asomado en el estudio de flamenco tenía hambre. Y yo no estaba segura de poder contenerla. El estudio de flamenco se convirtió en nuestro santuario secreto. Las clases con Carmen eran una catarsis semanal que desenterraba partes de nosotros que creíamos muertas. Yo ya no solo sentía el roce del vestido, sino que cada movimiento de braceo, cada taconeo en el suelo de madera, era una afirmación de mi cuerpo redescubierto. Víctor, por su parte, había cambiado. Su rigidez inicial se transformó en una determinación concentrada. No era el mejor bailarín, pero su entrega era absoluta. Cuando sus manos guiaban mi giro, ya no eran las manos del arquitecto que dibuja líneas precisas,
sino las del hombre que intentaba descifrar el mapa imperfecto de mis emociones. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, Carmen se acercó a mí mientras me secaba el sudor de la frente. «Ese duende que llevas dentro, niña», dijo en voz baja, mientras Víctor recogía nuestras cosas, «tiene hambre. Cuidado con alimentarlo demasiado. El flamenco no es un juego, es un espejo. Y a veces, el reflejo que devuelve duele». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Acaso veía ella la sombra de mis deseos más oscuros, aquellos que ni yo misma me atrevía a nombrar? Esa sed de más intensidad, de más riesgo, que el flamenco avivaba en lugar de calmar. Esa noche, en casa, la tensión era palpable. Mientras preparaba la cena en la cocina, con el sonido de las ollas y el aroma del azafrán, sentí sus brazos rodear mi cintura por detrás. No era un abrazo común. Era una reclamación. «Hoy, en clase», susurró en mi oído, su voz áspera, «cuando hiciste ese giro, no podía dejar de mirarte. Era como si bailaras solo para mí, pero a la vez para 1.000.000 de hombres». Me giré dentro de su abrazo. Su mirada era oscura, cargada de una posesividad nueva. «Solo bailo para ti», dije, y era verdad, pero también era mentira. Bailaba para la mujer que estaba reapareciendo, y esa mujer anhelaba ser vista. «No es suficiente», murmuró, enterrando su rostro en mi cuello. Necesito más». Fue entonces cuando hizo la segunda propuesta, una que hizo que el paseo por el parque pareciera un juego de niños. «El sábado», dijo, sus labios rozando mi piel, «hay un tablao en Gracia. Un lugar pequeño, íntimo. Quiero que vayamos. Y quiero que lleves un vestido. Sin nada debajo. Como aquella noche. Pero esta vez no estaremos solos». El corazón se me aceleró hasta doler. Un tablao. Rodeados de gente. Bajo las luces cálidas y la música envolvente, con nuestro secreto compartido latiendo como un corazón desnudo bajo el vestido. Era una locura. Una temeridad. «Víctor», intenté protestar, pero la imagen ya estaba plantada en mi mente. La música, las miradas, el roce de la silla de madera contra mi piel desnuda, su mano en mi muslo bajo la mesa, sabiendo lo que nadie más sabía. Era una provocación tan peligrosa que me dejó sin aliento. «Confía en mí», suplicó, y en sus ojos no había una orden, sino una súplica compartida. Él también necesitaba esto. Necesitábamos llevar nuestro secreto al límite, ponerlo a prueba en el filo de la navaja de la decencia. El sábado llegó con una lentitud agonizante. Me vestí con un vestido negro, sencillo pero elegante, de tiras finas y falda amplia que me llegaba por la rodilla. Al deslizarlo sobre mi cuerpo, el tacto de la seda directamente sobre la piel fue un shock. Era aún más delgado que el algodón de la primera noche. Me miré en el espejo. Lucía Mendoza, de 29 años, esposa de un respetado arquitecto. Nadie podría imaginar el secreto que escondía. Nadie, excepto el hombre que esperaba en la puerta del dormitorio, con una sonrisa de lobo y ojos brillantes. El tablao era exactamente como lo había descrito. Pequeño, con mesas apiñadas alrededor de un escenario de madera, iluminado por velas y luces tenues. El aire era denso, cargado del olor a vino, a cuerda de guitarra y a expectación. Encontrarnos en una mesa cerca del escenario fue una tortura deliciosa. Cada movimiento, cada ajuste en la silla, cada roce del vestido contra el asiento, era un recordatorio eléctrico de mi desnudez. Víctor se sentó a mi lado, y su mano no se separó de mi muslo, oculta bajo el faldón de la mesa. Su palma, caliente y firme, a través de la fina seda, era un faro en medio del mar de mi nerviosismo. Cuando comenzó el espectáculo, todo cambió. La guitarra rasgó el aire con un lamento desgarrador. La bailarina, con su vestido rojo sangre, se movía con una furia contenida que me paralizó. Sus tacones marcaban un compás que resonaba en mis huesos. Sus brazos se retorcían en el aire como llamas. Y sus ojos
Sus ojos transmitían un dolor y una pasión que me traspasaron. De repente, ya no estaba en el tablao. Estaba en el estudio de Carmen, girando. Estaba en el parque, sintiendo la brisa en la piel. Estaba en mi cocina, con los brazos de Víctor alrededor de mi cintura. Era ella, pero era yo. Eran todas las mujeres que llevaba dentro, gritando a través de su baile. En el clímax de la bulería, la bailarina lanzó un quejío desgarrador. Y yo, sin poder evitarlo, gemí en voz baja. Fue un sonido involuntario, ahogado por la música, pero Víctor lo oyó. Su mano en mi muslo se apretó con fuerza. Me miró, y en sus ojos no había sorpresa, sino un triunfo salvaje. Él lo había planeado. Él sabía que esto pasaría. Sabía que la combinación de la música, el baile, el secreto y la multitud me haría estallar. En ese instante, sentí algo que trascendió todo lo experimentado antes. No fue placer, ni excitación. Fue una revelación. Fue una sensación que nunca había tenido, ni siquiera con mi marido, en la intimidad de nuestro dormitorio. Fue la abrumadora certeza de que mi sexualidad, mi pasión, no eran algo privado que ocurría entre cuatro paredes, sino una fuerza salvaje que podía despertar en cualquier lugar, alimentada por el arte, el riesgo y la complicidad. Era como si, por primera vez, todas las piezas de mi ser, la esposa, la mujer, la amante, la artista, se alinearan en un mismo latido. Al salir del tablao, temblaba. La noche barcelonesa me envolvió, pero ya no sentía frío. Sentía fuego. Víctor no dijo nada. Simplemente tomó mi mano y comenzó a caminar. No hacia casa. Nos dirigimos, con paso decidido, hacia las oscuras y silenciosas calles del Parque Güell. Y supe, con el corazón golpeándome el pecho, que el juego no había terminado. Que apenas comenzaba. Y que la mujer que había despertado en el tablao no estaba dispuesta a volver a dormir. El amanecer nos encontró tendidos en la cama, espalda contra espalda, como dos extraños que hubieran compartido un sueño febril. El Parque Güell había sido el escenario de nuestro último acto de locura, y ahora, en la fría luz del día, el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Su respiración era profunda, pero yo sabía que no dormía. El peso de nuestra transgresión nos aplastaba a ambos. Me levanté sin hacer ruido. Al mirarme en el espejo del baño, no reconocí los ojos que me devolvían la mirada. Eran más oscuros, más profundos, como si el duende del que hablaba Carmen hubiera decidido quedarse a vivir dentro de mí. Esos deseos más oscuros que ni siquiera yo misma sospechaba ya no eran sombras fugaces, se habían convertido en compañeros constantes, susurrándome al oído en medio de la más mundana de las tareas. Víctor se fue a su estudio sin desayunar, con un mutismo que me heló la sangre. No era enfado. Era algo peor, la comprensión de que habíamos abierto una puerta que ya no podíamos cerrar. Y yo, en el silencio opresivo de nuestro piso, me sentí más sola que nunca. La complicidad de la noche se había esfumado, dejando un vacío que el eco de la bulería ya no podía llenar. Fue entonces cuando la idea comenzó a germinar en mi mente, como una mala hierba en un jardín perfecto. Si nuestro juego en pareja había terminado en este silencio incómodo, quizás la verdadera transgresión debía ser en solitario. Un desafío que fuera solo mío, un secreto que ni siquiera Víctor compartiera. Decidí que sería esa misma mañana. Un martes cualquiera. El mercado de la Boquería estaría lleno de vida, de turistas, de olores y colores. El escenario perfecto para desaparecer entre la multitud con mi verdad escondida bajo la ropa. Elegí un vestido vaporoso, de flores estampadas, que me llegaba por encima de la rodilla. Era fresco, inocente, el atuendo perfecto para una mañana de compras. Pero mientras lo deslizaba sobre mi cuerpo, sentí ese familiar escalofrío de vulnerabilidad y poder. Nada debajo. Solo el vestido y yo. Esta vez, no era un juego compartido. Era mi propio territorio prohibido. Al salir a la calle,
El sol de Barcelona me golpeó con una intensidad que nunca antes había notado. Cada brisa que se colaba bajo la falda era un mensaje secreto. Cada paso era una afirmación. Caminé hacia las Ramblas sintiendo que todos podían verme, que todos sabían. Pero nadie sabía. Esa era la magia perversa y embriagadora del secreto. La entrada al mercado fue un impacto para los sentidos. El griterío de los vendedores, el olor a pescado fresco y a fruta madura, el bullicio de la gente empujando para llegar a los puestos. Me sumergí en la marea humana, permitiendo que me llevara. Y entonces, sucedió. En el puesto de los frutos secos, mientras elegía almendras tostadas, un hombre se apoyó contra mí por detrás. Fue un contacto fugaz, inevitable en la aglomeración. Pero luego, no se separó. Su cuerpo se mantuvo pegado al mío, y sentí la firmeza de su pecho contra mi espalda. Mi primer instinto fue apartarme, pero algo dentro de mí, ese duende hambriento, me paralizó. Permanecí allí, con las almendras en la mano, sintiendo el calor de un extraño a través de la fina tela de mi vestido. Su respiración me llegaba a la nuca. No era Víctor. Era un desconocido. Y sin embargo, la emoción que me recorrió el cuerpo fue tan intensa que me dejó sin aliento. Era el peligro en estado puro. La transgresión absoluta. Él debió de sentir mi tensión, mi falta de rechazo. Porque su mano, que hasta entonces había estado junto a su cuerpo, se deslizó y se posó en mi cadera. No era un agarre, sino una posesión sutil, un experimento. Yo cerré los ojos, sintiendo como todo el mercado desaparecía a mi alrededor. Solo existía el calor de esa mano, el peso de ese cuerpo anónimo, y el latido furioso de mi sangre. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad, de entrega clandestina a un extraño, cuando sentí algo que nunca había tenido, ni siquiera con mi marido. No fue placer, no fue excitación. Fue la abrumadora certeza de mi propio poder. El poder de ser un misterio andante, el poder de albergar un secreto tan íntimo y peligroso que podía transformar un roce casual en un acto de intimidad profana. Era una liberación tan intoxicante que resultaba aterradora. De repente, como si un hechizo se rompiera, el hombre se apartó. Ni siquiera llegué a ver su rostro. Se desvaneció entre la multitud, dejándome temblando, con las manos sudorosas y las piernas convertidas en gelatina. Compré las almendras mecánicamente, sin ver lo que hacía, y salí del mercado como si huyera de un incendio. En la calle, la luz del día me pareció obscena. Me sentí sucia, emocionada, confundida y viva, terriblemente viva. Había cruzado una línea. Ya no era solo la esposa que jugaba a ser libre con su marido. Era una mujer con secretos propios. Al volver a casa, encontré a Víctor en el salón. Había vuelto temprano. Me miró, y en sus ojos no vi el silencio de la mañana, sino una comprensión lúcida y dolorosa. ¿Dónde has estado?, preguntó, su voz serena como la calma que precede a la tormenta. En el mercado, respondí, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Él asintió lentamente, sin apartar su mirada de la mía. No era la mirada de un esposo celoso. Era la mirada de un hombre que había visto un fantasma, y ese fantasma era la mujer en la que me estaba convirtiendo. «Hueles a multitud», murmuró. «Y a secreto». No dijo nada más. No hizo falta. La grieta entre nosotros ya era un abismo. Y yo, de pie en medio de nuestro salón perfecto, con el vestido aún rozándome la piel desnuda, supe que ya no había vuelta atrás. El juego había terminado. Ahora era mi nueva realidad. La grieta entre Víctor y yo ya no era una metáfora. Era una entidad física que habitaba nuestro hogar, un tercer ocupante silencioso que se sentaba a la mesa con nosotros y se acostaba en nuestra cama. Las clases de flamenco habían cesado. Carmen nos llamó un día, su voz áspera cargada de una pena inesperada. «El duende se les ha vuelto en contra», dijo simplemente. «Cuando deja de ser un baile compartido y se convierte en un grito solitario, quema el alma».
Colgó sin despedirse. Era nuestro epitafio. Víctor se refugió en su trabajo con una obsesión que me asustó. Llegaba a casa pasada la medianoche, oliendo a café frío y a planos viejos. Ya no me miraba con complicidad ni con deseo. Su mirada era la de un arquitecto evaluando una estructura a punto de colapsar. Y yo era esa estructura. Los cimientos de la mujer que había sido se estaban desmoronando, reemplazados por los pilotes inestables de esta nueva Lucía, hambrienta y secreta. La soledad se convirtió en mi cómplice más íntimo. Y con la soledad, llegó la necesidad de recrear aquel momento en la boquería, de probarme a mí misma que aquel poder no había sido una ilusión. Esos deseos más oscuros que ni siquiera yo misma sospechaba ahora dirigían mis pasos. Ya no era un juego. Era una compulsión. Escogí el metro. La línea 3 a primera hora de la tarde, el trayecto entre Liceu y España. Un vestido jersey, ceñido, gris. Tan fino que sentía el aire frío del vagón como un amante. Y bajo él, nada. Solo yo y mi verdad, desnuda y peligrosa. Un paseo, esta vez subterráneo, sin ropa interior bajo el vestido. El vagón estaba abarrotado. Cuerpos apretujados, respiraciones ajenas, miradas vacías. Me acomodé en un rincón, cerca de las puertas. El primer impacto fue el roce de la gente. Brazos, espaldas, bolsos que me golpeaban, todo transmitido a mi piel sin filtro. Cada contacto era una descarga. Cerré los ojos, dejándome mecer por el traqueteo, por la presión anónima de los cuerpos. Era invisible y al mismo tiempo, completamente expuesta. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia firme a mis espaldas. No era el empuje casual de la multitud. Era una decisión. Un hombre se había colocado detrás de mí, aprovechando el apiñamiento. Su cuerpo, más alto que el mío, se ajustó contra mi espalda con una precisión aterradora. Contuve la respiración. Al principio, fue solo calor. El calor de un extraño en un día frío. Pero luego, con un movimiento casi imperceptible, su mano encontró mi cadera. No se posó. Presionó. Sus dedos se cerraron sobre el tejido delgado de mi vestido, y a través de él, sobre mi carne. Un gemido se ahogó en mi garganta. No era Víctor. No era el hombre del mercado. Era otro. Y yo, en vez de empujarle, de gritar, me arqueé ligeramente, una rendición mínima, un sí mudo que él entendió al instante. Su mano comenzó a moverse. Un lento, deliberado masaje a través de la tela, subiendo, bajando, acariciando la curva de mi cadera, rozando la parte baja de mi vientre. El mundo exterior desapareció. El rugido del metro se convirtió en un zumbido lejano. Solo existía el calor de esa mano anónima, la dureza de su cuerpo contra el mío, y un fuego líquido que se extendía desde mi vientre hasta las puntas de los dedos. Miré hacia arriba, al reflejo distorsionado en la ventana negra del vagón. Vi mi rostro, pálido, los labios entreabiertos, los ojos nublados por un placer culpable y absoluto. Era la transgresión en estado puro. El secreto llevado a su máxima expresión. Y en el clímax de esa caricia clandestina, mientras el tren frenaba bruscamente en la estación de España y los cuerpos se aplastaban contra nosotros, sentí algo que nunca había tenido, ni siquiera con mi marido, en nuestros mejores días. No fue un orgasmo físico, fue una rendición total. La sensación de ser completamente anónima, completamente deseada por un desconocido que no sabía mi nombre, que solo respondía al animal que yo había liberado. Fue la entrega más honesta y a la vez más corrupta de mi vida. Las puertas se abrieron. Una oleada de gente entró y salió. La presión a mis espaldas desapareció. El hombre se había ido, disuelto en la multitud como un fantasma. Me quedé temblando, apoyada contra la pared del vagón, sintiendo el eco de su mano en mi piel, la humedad entre mis piernas, y un vacío tan profundo que me dolía en el alma. Al bajar en mi estación, las piernas me flaqueaban.
Caminé hasta nuestro edificio como un autómata. Al abrir la puerta, supe de inmediato que algo andaba mal. Demasiado silencio. Víctor estaba en el salón, sentado en el sillón, a oscuras. No se había ido a trabajar. En la mesita de centro, frente a él, descansaba mi diario. Abierto. En la página donde, ebria de mi propio atrevimiento, había descrito con todo lujo de detalles mi primera salida sola al mercado. No me miró. Siguió con la mirada fija en esas páginas que contenían la confesión de su propia irrelevancia. ¿Dónde has estado, Lucía? Preguntó. Su voz no era un grito. Era un susurro gastado, roto. Abrí la boca para mentir, para decir de compras, a dar un paseo. Pero las palabras no salieron. El vestido, todavía pegado a mi piel, era la prueba definitiva. Él alzó la mirada por fin. Y lo que vi en sus ojos no fue ira. Fue un dolor tan profundo y una comprensión tan absoluta que me dejó sin aliento. Él no necesitaba que yo lo confesara. Él ya lo sabía. Sabía que la mujer con la que se había casado ya no existía. Y que la que había vuelto a casa hoy era una extraña, vestida con la piel de su esposa, pero habitada por el eco de las manos anónimas en la oscuridad del metro. Ya no te encuentro, Lucía, dijo, y su voz se quebró. He perdido tu ritmo. Y yo, de pie en el umbral de lo que había sido nuestro hogar, supe que tenía razón. El duende, al final, no se había llevado solo nuestra pasión. Se había llevado todo. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.